Buen día, niños. Si recuerdan, el gráfico superior es lo último que alcanzamos a ver el lunes. Entonces, hoy día ya de frentón lo que vamos a tratar de hacer es deducir la curva de oferta. Y no hay que olvidar la condición de optimalidad que hemos inferido. En la condición de primer orden, el precio tiene que ser igual al costo marginal. Y la condición de segundo orden nos dice, recuerde, que el costo marginal debe ser creciente. Entonces, conocidas esas dos condiciones, vamos ahora a ver el cómo deducir la curva de oferta de una empresa que participa en un mercado competitivo. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Entonces, vamos al monito de abajo. Supongamos que el precio de equilibrio en el mercado es P asterisco. ¿Qué es lo que haría la empresa? Conocida su estructura de costos, busca la condición de optimalidad. Miren, voy a alargar esta curva porque es así. La función de costo marginal tiene esta forma. Si se dan cuenta, ¿qué es lo que busco? La primera condición, precio igual costo marginal. Eso ocurre allí y ahí. Y lo que tenemos que preguntarnos ahora, bueno, ¿cuál de estos dos volúmenes de producción produce? Y esto está asociado a lo que vimos en el mono de arriba. Si observan, en esta zona, a un nivel de producción Q sub 1, por ejemplo, ¿se cumple la condición de primer orden? Sí, precio igual a costo marginal. ¿Se cumple la segunda? Es en esta zona el costo marginal creciente. Esta es la función de costo marginal, la azul. Toda esa función parabólica. ¿Es creciente? No. No. Por lo tanto, lo descartamos. Recuerden, en ese punto, lo que tiene que estar ocurriendo, si lo veo en el mono de arriba, es más o menos esto. Y en ese caso, ¿qué es lo que es máximo? ¿La utilidad o la pérdida? La función verde son los costos, azul son los ingresos. A esa distancia vertical, ¿qué es lo que es máximo? ¿La utilidad o la pérdida? La pérdida. La pérdida. Se descarta. ¿Por qué? Porque no cumple la condición de segundo orden. Chao. ¿Me siguen o no? Por lo tanto, los puntos candidatos óptimos son solo aquellos que estén desde ese punto mínimo hacia allá. ¿Por qué? Porque de ahí en adelante el costo marginal, ¿cómo es? Al aumentar el volumen de producción. Creciente. Creciente, cumple con la condición de segundo orden. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien. Entonces, aquí tenemos un análisis. Fíjense, vamos analizando. Supongamos que el precio de equilibrio de mercado fuese P sub 1. Busco la condición de optimalidad, precio igual costo marginal. Eso ocurre ahí y allí. Hay dos candidatos a volumen de producción. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esta empresa, ¿le convendrá ofrecer Q sub 0 unidades? No. Por lo que acabamos de ver, si en este punto efectivamente se logra esa condición de primer orden, precio igual costo marginal, ahí a un volumen de producción Q sub 0, nunca hay que olvidar la segunda. ¿Cómo es el costo marginal en esta zona? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Por lo tanto, descartado. Verificamos ahora a un volumen de producción Q sub 1. ¿Qué es lo que está ocurriendo en Q sub 1? Lo siguiente. En promedio, cada unidad le cuesta
a la empresa producirlo, todo ese costo. No sé cuánto es, un valor cualquiera. Y ella sería capaz de vender cada unidad a un precio P1. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este punto? En ese punto, a ese precio, a eso me refiero, ¿qué es lo que está pasando? Lo siguiente, miren, el precio es menor que el costo medio variable. El precio es menor que el costo medio variable. Por lo tanto, no está cubriendo el costo que le significa el uso de insumos variables. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo siguiente, si la empresa decide no producir, va a incurrir en el costo fijo. Si produce cero, es decir, no producir. Estoy analizando P1, ¿eh? En P1. El costo fijo, esta sería la pérdida. La pérdida sería igual al costo fijo. Y produce nada. Si produce Q sub 1, significa que la pérdida va a ser igual al costo fijo, lo mismo que lo anterior, más esta diferencia entre el costo medio variable y el precio por cada unidad producida. La pérdida va a ser la diferencia entre el costo variable medio menos P1 por Q sub 1. Por lo tanto, les pregunto, ¿le conviene o no le conviene producir a esta empresa? ¿Qué les dice el juicio? ¿Le Que conviene no o no le conviene. No le conviene. ¿Por qué? Por lo que ya sabemos, que lo hemos dicho de manera más que reiterativa a lo largo del curso. Esta empresa, a ver, ya lo han inferido, ya lo tienen en el acervo conceptual. Para la toma de decisiones, ¿qué atributos son los relevantes? En cualquier decisión, cualquiera de la vida. Aquellos estímulos o atributos que permanecen fijos o los que varían. Los que varían. Listo. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este caso? Al volumen de producción Q sub 1. La empresa ni siquiera es capaz de cubrir el costo medio variable. El costo fijo, que es lo que les puede parecer abstracto aquí cuando lo digo la pérdida, esa diferencia vertical, sería el costo fijo medio, multiplicado por Q sub 1, costo fijo total. Entonces, en ambos casos, AP1 con Q sub 0 o Q sub 1, perdería el costo fijo más algo, si es que decide operar. Si no opera, solo pierde el costo fijo. ¿Qué preferiría usted? ¿Perder el costo fijo o el costo fijo más algo? ¿Por qué? Porque ni siquiera es capaz de cubrir el uso de insumos variables. Suponga que en insumos variables usted gasta 8 pesos y podría vender y tiene que pagar un arriendo de 300 lucas, que es el costo fijo, supongamos. Usted puede vender cada unidad a 5 pesos, le cuestan insumos variables 8 pesos y además tiene que pagar las 3 gambas de arriendo. ¿Le conviene producir si por cada unidad usted va a perder 3 pesos? ¿Por cada unidad producida? Además de las 300 lucas del arriendo. ¿Les convendría producir? No. No. Listo. Supongamos ahora que el precio fuese P2. ¿Qué es lo que ocurre justo a P2? Busco la condición de optimalidad. Precio igual costo marginal. ¡Pum! Eso ocurre en el punto A. ¿Qué es lo que está ocurriendo de notable en ese punto A? Si se fija, la empresa gasta en insumos variables 8 pesos, vende el bien a 8 pesos. Por lo tanto, no le queda ningún delta. El margen de contribución unitario es 0.
Si opera, pierde el costo fijo. Si no opera, pierde el costo fijo. Aquí debiera declararse indiferente. Y eso es lo que se conoce como el punto de cierre de la empresa. Y las utilidades son igual a menos el costo fijo. Es decir, la pérdida es igual al costo fijo. Pero decide o podría decidir producir. ¿Por qué? Porque está cubriendo exactamente lo que significa el costo del uso de insumos variables. Vende a 8 pesos, en insumos variables, cada unidad del diésel le cuesta 8 pesos. Si opera, pierde el arriendo. Si no opera, pierde el arriendo también. Es el punto de cierre de la empresa. Si después el precio fuese P3, busco la condición de optimalidad, precio igual costo marginal, aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La empresa gana o pierde plata. Pierde, porque los costos medios totales, que es lo que leo en la curva verde, es mayor que el precio. Pero si opera y produce, pierde este rectángulo. Si no opera, al volumen de producción Q sub 3, ahí la tiré a propósito chueca en la línea para no comerme la curva, el punto A, perdería, además de lo anterior, todo esto. ¿Qué le conviene? Producir. ¿Por qué? Porque aquí lo que está ocurriendo es que vende a 12 pesos, en insumo variable gasta 9 pesos. Por lo tanto, tiene 3 pesos de utilidad operacional. ¿Y qué le permiten esos 3 pesos? Pagar parte del costo fijo, que es la diferencia entre las curvas costo total medio y costo variable medio. Eso en términos verticales, si lo multiplica por el total de unidades, le da el costo fijo total. El costo fijo total sería todo este rectángulo. Si opera y produce, perdería solo eso, que es una parte del costo fijo. ¿Qué prefiere usted? Arriendo 300 lucas. Si no opera, pierde 300. Si opera, pierde 120. ¿Qué prefiere? ¿Perder 120 o 300? Perder 120. Listo. Después, finalmente, si el precio de equilibrio en el mercado fuese P4, busco la condición de optimalidad. Precio igual costo marginal. Ocurre ahí en el punto B. ¿Qué es lo que pasa ahí? Cada unidad en promedio le cuesta P4 pesos y la vende a P4 pesos. Este es el punto que se conoce con el nombre de utilidades normales. Aquí la empresa no gana ni pierde plata. Está situada en ese punto. ¿Qué significa? Que cubre la totalidad del costo variable y además el costo fijo. Por lo tanto, operaría. Si no opera, pierde el costo fijo. Si opera, pierde nada. Utilidad es cero. No se está haciendo rico, pero vive de la empresa. Seguramente el dueño se va a pagar se va a pagar una remuneración o va a hacer un retiro. Está viviendo de la empresa, pero no está lucrando, no está ganando plata indiscriminadamente. Decide operar. Si finalmente el precio fuese P5, busco la condición, P5 igual a costo marginal, aquí. ¿Cuánto le cuesta en promedio cada unidad a la empresa producirla? En promedio, en total, todo eso, este costo. Y vende a ese precio. Por lo tanto, hay una diferencia entre el precio unitario y el costo medio total. Aquí la empresa estaría ganando. ¿Cuánto? Más o menos este rectángulo, que sería el concepto de utilidad sobrenormal. Aquí está lucrando. Utilidades sobrenormales. ¿Le convendría o no le convendría operar ahí, a un precio P5? Le conviene. Listo. Entonces, con esto, ¿qué es lo que hemos logrado inferir? Lo siguiente, que la curva de oferta de la empresa queda dada por o desde el punto de cierre en adelante. ¿Y mediante qué función se refleja?
la función de costo marginal. Esta es la oferta de la empresa. La función de costo marginal desde el punto de cierre en adelante, dígalo hacia la derecha, hacia arriba, como quiera. Desde el punto de cierre. Esta es la función de oferta de la empresa en un mercado competitivo. ¿Y qué es lo que está pasando en toda esta parte? En esta. Cuando el costo marginal es menor que el costo total medio, la empresa pierde plata, pero pierde menos operando que cerrando. Y la situación de pérdida en el mundo real es sostenible en el corto plazo. Es lo que le ha pasado a muchas empresas con la pandemia. Si bien han perdido, están cubriendo la totalidad del costo variable, que es el pertinente para la toma de decisiones. Por lo tanto, aun cuando pierden menos operando que cerrando las instalaciones. Ergo, la función de oferta, reitero, es la función de costo marginal desde el punto de cierre en adelante. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Lean la lámina, por favor. Siempre deben comparar el precio con el costo variable medio. ¿Y por qué? Porque en este caso los costos, en general dijimos los estímulos o atributos cambiantes, los variables. ¿Por qué? Porque en la medida que el precio sea igual o superior al costo variable medio, la empresa debería o podría tomar la decisión de operar. Y digo, ¿por qué podría? Porque si estamos en este punto, justo en el punto de cierre, aquí es indistinto. Si bien cubre el costo variable medio, debe tomar la decisión ya no por aspectos económicos. Si él cree que la pandemia el 2021 va a pasar, puede que a pesar de que no está ganando ni uno y todos los meses pierde el arriendo, el sueldo de la secretaria, el costo del gas, la luz, el teléfono, qué sé yo, puede, si él cree que las expectativas van a mejorar, puede decidir quedarse. Si él cree que va a venir un rebrote tremendo y que nos vamos a cuarentenar por todo el año 2021, puede que otra persona enfrentada a esa situación decida cerrar, porque cree que no va a ser capaz de sostener las pérdidas en el corto plazo. Pero en concreto, la curva de oferta es la función de costo marginal desde el punto de cierre en adelante. Bien, eso es en el corto plazo. Veámoslo en el largo plazo y cuál es el mecanismo de ajuste en el fondo. Aquí hay un caso muy particular, ¿eh? Tengo escrito un caso muy particular. Si la curva de oferta fuese de eso o nada, eso significa que esta empresa no puede cambiar de industria. Opera en esta o en ninguna. En ese caso muy particular, que no lo vamos a ver en lo sucesivo, sería esa parte, no hay duda, la función de oferta estoy hablando, ¿eh? Sería esa más esto. ¿Por qué? Porque a lo largo de toda esa curva estaría cubriendo el costo variable medio. Pero eso significa que esta empresa opera en este sector industrial o en ninguno. Y por eso se habla de la oferta de eso o nada. Usted se dedica a la producción de zapatos o se va para la casa. Y en tal caso la función de oferta sería así. Costo medio variable hasta el punto mínimo y de ahí en adelante la función de costo marginal. La parte que nos interesa a nosotros analizar es esta nomás. ¿Qué es lo que voy a hacer en el mono que sigue?
Vamos al largo plazo, entonces. Bueno, ¿cuál es el mecanismo? Miren, es el siguiente. Ese precio que tomábamos, recuerde el precio de equilibrio del mercado. Supongamos en primera instancia, esto es costo marginal. Se me corrieron aquí la fórmula. Costo marginal de largo plazo, costo medio de largo plazo. Me quedaron corridos ahí. Lo pegué como imagen y se me distorsionó. Bien, la empresa toma el precio de equilibrio del mercado. Supongamos P0. Aquí también me quedaron corridos para abajo los precios. P0. ¿Cómo determina el óptimo? De la siguiente manera. Tomo P0, que es el precio de equilibrio de mercado, voy a la empresa en particular, a la que estamos analizando. Busco la condición de optimalidad. Precio igual costo marginal. Aquí. Esta empresa decidiría producir Q sub 0. ¿Qué es lo que está ocurriendo con ella? En promedio, cada unidad le cuesta el puntito en la línea azul de costo medio. Y lo vende a un precio P0. Esta empresa tiene utilidades sobrenormales, que sería esta área. Por lo tanto, ¿qué podría interpretar una empresa como esta? Lo siguiente. Como mi decisión no afecta al colectivo, y dado que estoy ganando plata, si yo me agrando, si me muevo en ese sentido en la producción, aumento el tamaño de planta. Si aumento el tamaño de planta, la diferencia entre P0 y el costo medio, que es la línea verde, costo medio a largo plazo, va siendo cada vez mayor. Por lo tanto, la empresa diría, a mí me conviene agrandarme, porque como mi decisión no va a afectar a los demás, si yo aumento mi tamaño de planta, la diferencia, la brecha entre el precio y el costo medio es mayor, voy a tener más utilidades. Pero cuidado con una cosa, esto usted lo sabe ya desde la primera clase. En la medida que un bien se torna menos escaso, al producir más, se torna menos escaso, su precio tiende a subir o a caer. A caer. A caer. Por otra parte, como hay utilidades sobrenormales aquí, gente que está en otro sector industrial y como existe la libre entrada en los mercados, trataría de entrar. Si más empresas participan del sector, ¿usted cree que la oferta aumenta o disminuye? ¿Qué les dice el criterio? Que aumenta. Por lo tanto, se empieza a mover hacia la derecha y abajo. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué empieza a pasar con el precio de equilibrio? ¿Va siendo cada vez mayor o menor? Estos puntos intermedios aquí. Respecto de P0, el precio comienza a caer. Por lo tanto, ¿qué es lo que va a terminar pasando? Lo siguiente, en algún minuto, cuando ya se permitan los tiempos de los ajustes, el precio cae a P1. Veo la empresa que estamos analizando, tomo P1, busco la condición de optimalidad y se cumple aquí. Y si se fija en ese punto, ¿cómo son las utilidades? Esta empresa gana plata, esta es la función de costo medio, esta, de corto plazo. Esta empresa está ganando plata a ese precio P1, que este. No. ¿Está perdiendo? Tampoco. ¿Existiría incentivo para que cambie su tamaño de planta, se achique o sea grande? No. ¿Existe incentivo, dado que aquí las utilidades son normales? Cero. Económicamente son cero. ¿Qué es lo que ocurriría? ¿Existiría incentivo para que gente de otro sector industrial entre? Tampoco. Por lo tanto, ¿qué es lo que se obtiene en este punto? El equilibrio en el largo plazo económico. Y en ese punto, si se recuerda, según lo que vimos hace un par de clases atrás, se cumpliría una sextuple igualdad. Ingreso marginal de corto, bueno, ingreso marginal nomás, que es corto o largo plazo es lo mismo, ingreso marginal, déjeme borrar. Se cumple una sextuple igualdad.
ingreso marginal igual al precio, igual a costo marginal de corto plazo, igual costo marginal de largo plazo, igual costo medio de corto plazo, igual costo medio de largo plazo. Se cumple esta sextuple igualdad. Y esa es la condición de equilibrio en el largo plazo económico. Borro porque está escrito en la lámina que viene. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Lean esa lámina, por favor. Aquí la tengo escrita como quíntuple, pero recuerde que habíamos visto que el ingreso marginal era igual al precio. Le puede agregar esa sexta componente. Ya, esto es importante en términos teóricos. Este modelo nos lleva a esa conclusión. Lo cual en la práctica, en el mundo real, es impresentable. Entonces, ¿cómo debemos entenderla? Si bien, para efectos de la teoría y lo clásico, vamos a asumir esto e incluso en una próxima clase vamos a hacer un par de ejercicios considerando esta condición, hay que tratar de entenderla en el mundo real. ¿Y cuál es el entenderlo en el mundo real? Lo que tengo escrito aquí. En los libros, los textos va a encontrar esto. Pero cuidado, trate de llevármelo al mundo real. En general, podemos pensar que qué empresas son las que entran primero a algún sector industrial. ¿Las más o las menos eficientes? En general, ¿quién cree usted? A producir zapatos, ¿quiénes entran primero? Don Juanito Pérez, que tienen un industria artesanal, o Bata. ¿Conocen Bata, no? Empresa de zapatos Bata. ¿Quién cree usted entrará primero? La empresa. La empresa Bata. ¿Por qué? Porque es más eficiente. Y entonces dable pensar que en el mundo real, ¿quiénes son en general las que entran primero a algún sector industrial? Las empresas más eficientes. Y por lo tanto, la última empresa en entrar, podemos concebir que entrará con esta condición marginal, que es no ganando ni uno. No ganando ni uno, ¿por qué? Porque el precio es igual al costo medio de largo plazo. Ahí las utilidades van a ser normales. Pero las anteriores, las más eficientes, sí ganarán platita. Entonces hay que separar la teoría de la práctica. ¿Hay dudas? Cuando usted está en un sector industrial tiene un conocimiento, tiene un know-how. Por lo tanto, usted debiera tornar, según lo que veíamos la otra vez en las economías de escala, se empieza a tornar más eficiente, es más productivo. Y la última empresa, los que son más inoperantes, más ineficientes, son los que van a entrar en último lugar. Y esa empresa que entra en el último lugar, la marginal, es la que debiera cumplir con esa condición de optimalidad sextuple. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Lo vemos, ¿eh? Voy a dar un ejemplo estúpido, pero para entrar a la universidad se exigen puntajes. ¿Quiénes son los que entran primero a la carrera de ingeniería química, por decir algo? Los de más alto, más bajo puntaje. Los de más alto. Listo, podemos interpretar que son los más eficientes. Y cuando se determina el puntaje de corte, voy a dar un puntaje que no tengo idea si es verdad o no, 670 puntos. La marginal va a entrar en esta condición, que va a cumplir con que el puntaje de corte, perdón, con que su puntaje es igual al puntaje de corte. Es un símil a esta condición. La última empresa, el último matriculado cumple con la condición de corte. Las anteriores no,
porque entró uno con 840 puntos a la carrera, otro con 780 y así. El último entró en la condición límite. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Bien, borramos los dibujos, dámosle. Entonces, ya tenemos la oferta individual. ¿Cuál es la oferta individual? La función de costo marginal desde el punto de cierre en adelante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Obtener la oferta del mercado. ¿Cómo se obtiene la oferta del mercado? Como la suma horizontal de las ofertas individuales, considerando los límites de validez. ¿Y qué es lo que son los límites de validez? Los puntos de cierre. Para la empresa 1 en este mono, P1. Para la empresa 2, 0. Para la empresa N, P2. ¿Cómo obtenemos la oferta del mercado? Como la suma horizontal de las ofertas individuales. ¿Y qué es lo que es la suma horizontal? A cada precio vamos sumando las cantidades. Eso, lo mismo que hicimos a través de la demanda. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Entonces, fíjense, si el precio es inferior a P1, la empresa 1 está dispuesta a ofrecer. Si estamos en esta zona, inferior a P1, la empresa 1 ofrecería algo, cierta cantidad del bien. Niños, No. no. La empresa 2, No. la empresa, perdón, la empresa N, digo, no. La empresa 2, Sí. ¿cuánto ofrecería? Dígalo, no, no se equivoca, dígalo. En ese punto, ¿cuánto vale la cantidad? X en la cantidad. 0. 0. Ahí, listo. Si el precio es este valor, S, la empresa 1 ofrece algo, No. la empresa 2, Sí. la empresa N, No. listo. A ese precio P solo ofrece la empresa 2. Sigue subiendo el precio. Justo ahora hasta P1. ¿Qué ocurre justo a P1? La empresa 2 ya está en el mercado. ¿Quién entra al mercado ahora? La empresa 1. La empresa 1. ¿Ofreciendo qué cantidad? 0. 0. Estoy ahí. Mientras el precio sea o esté contenido en el rango P2, P1, excluido P2, aquí, en ese trazo, la oferta del mercado es solo la del individuo 2. En esta zona, la oferta del mercado es la del individuo 2 que ya estaba, más la del individuo 1 que recién ingresa. Sigue subiendo el precio hasta que llega a P2. ¿Qué ocurre en el mercado? ¿Quién entra? La empresa N, ¿Ofreciendo cuánto? 0. Y de ahí para arriba, ¿quiénes están en el mercado? Las 3 empresas. Las 3. Ahí, lo que dice ahí. Vamos sumando las cantidades nomás. Si se da cuenta, ¿cuál? Y aquí lo veo por la estructura de costo, por la función de costos marginales. Estos son los costos marginales, ¿eh? Que lo hice lineales, pero son los costos marginales. ¿Quién entró primero al mercado? ¿La más o menos eficiente, la que tiene mayor o menores costos? Que tiene que ver con lo que estaba hablando en la lámina anterior. Este incluso es capaz de ofrecer a un precio de 0. Por lo tanto, es más o menos eficiente que esta, que el precio mínimo es P2. ¿Qué le dice el criterio? Más eficiente. Listo, es lo que estamos diciendo en la lámina anterior. ¿Hay dudas?
primero entran las más eficientes. Eso es lo que dijimos hace un ratito. ¿Hay dudas? Entonces, como la oferta del mercado es la suma horizontal de las ofertas individuales, la tenemos aquí, listo. El mono no me lo pierda, mire, aquí nos pasa algo equivalente a lo que ocurría con la demanda. En la medida que más empresas van entrando al mercado, la función de oferta se va tornando más o menos elástica, más o menos horizontal. Más horizontal. Por lo tanto, más elástica. Si bien no hemos visto todavía el coeficiente de elasticidad, ya lo conocemos desde la demanda y es exactamente la misma interpretación. Entonces, conocida la oferta del mercado, que es lo que tendríamos aquí ya la hice no lineal, aquí ya tengo el conjunto de todas las empresas. Esta es la oferta del mercado. Bueno, pero la función de oferta tiene implícito la interpretación de la ley de la oferta. ¿Y qué dice la ley de la oferta? Que la relación entre el precio y la cantidad ofrecida es directa o inversa. Esa función tiene pendiente positiva o negativa. Positivo. Por lo tanto, la relación es directa o inversa. ¿Qué es lo que tienen escrito ahí arriba? La función de oferta al mercado es la representación gráfica de la ley de la oferta, que dice la relación entre el precio de un bien y la cantidad ofrecida de este es directa. Es decir, si el precio aumenta, la cantidad que la empresa estaría dispuesta a ofrecer es mayor. Si el precio disminuye, la cantidad sería menor. Ahí está. Bueno, pero vamos a tratar, déjenme ver una cosa. Vamos a tratar de interpretar entonces qué pasa con la oferta. Y nunca hay que olvidar que detrás, es decir, el sustento para el constructo de la oferta, están los costos de producción. Y en particular, ¿qué costos? Los costos fijos, los costos variables. ¿Cuáles son los pertinentes en la toma de decisiones? ¿Cuáles? ¿Los fijos o los variables? Los costos variables. Los variables. Jamás lo fijo va a ser relevante en un proceso decisional. Entonces tratemos de interpretar, mire. Nunca olviden lo que hicimos al inicio de la clase. X3, X0, X1. P1, P3. Puse al soberano voleo los subíndices, para que no infiera mal, sino que sea capaz de entender lo que estamos haciendo. No hay una relación directa entre los subíndices de los X y los subíndices de los P. Nada. Pero usted tiene que ser capaz de entender. Según lo que estamos viendo recién, voy a entrar verticalmente. ¿Qué significa eso? Voy a fijar la cantidad para tratar de entender qué es lo que me muestra la oferta. Fijo la cantidad en X0. Les pregunto, esta empresa, según el análisis que hicimos en la primera lámina, en el primer gráfico, cuando fuimos viendo a P1, a P2, a P3, a P4, a P5, esta empresa quiere producir X0 unidades. Les pregunto, ¿estaría dispuesto a ofrecerlas a un precio P1 cada una? ¿Qué les dice el criterio según el análisis que hicimos hace un rato? Cuando vimos esto, costo total medio, costo variable medio, costo marginal. ¿Qué les dice el juicio? ¿Estará dispuesto a ofrecer aquí? No. No.
estará dispuesto a ofrecer. ¿Por qué? Porque no cubre los costos. ¿Cuáles costos? Variable. Ya. ¿Estará dispuesto a ofrecer a un precio P3 cada una de las X0 unidades? Esta es la función de costo marginal, ¿eh? Sí estaría dispuesto. ¿Estará dispuesto a ofrecer a P2 cada unidad de la X0? Ahí. A P1 ofrecería. No. A P3. Sí, A P4, a P2. también. 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 Por lo tanto, lo que usted lee es el precio mínimo o el precio máximo que la empresa quiere recibir por cada cantidad. Vuelvo a preguntar, ¿ofrecerían a P1? ¿Este volumen lo ofrecerían a P1 cada unidad? No. No. ¿A ese precio? Sí. ¿A este? También. Listo, entonces usted lee el precio mínimo o el precio máximo que la empresa quiere recibir. El precio mínimo que la empresa quiere recibir. Listo, métanselo bien en la cabeza. La curva de oferta entonces nos da cuenta del precio mínimo que la empresa quiere recibir por cada volumen de producción. Le entro horizontalmente ahora. Fijo el precio a P3. La empresa estaría dispuesta a ofrecer a un precio P3 X1 unidades. Hagan el correlato entre ese punto y este. A un precio P3, la empresa estaría dispuesta a ofrecer X1 unidades. Sí, Sí, porque el precio mínimo que estaría dispuesta a recibir es P1. P1 y le estarían pagando P3. Bienvenido, las vendo todas. ¿Estaría dispuesto a un precio P3 ofrecer X0 unidades? Sí. ¿Estaría dispuesto a un precio P3 ofrecer X3 unidades? no. No. ¿Cuál es el precio mínimo por cada una de las X3 unidades? Allá arriba. Y le están ofreciendo solo P3. ¿Le conviene ofrecer? No, no le conviene. Entonces, ¿qué es lo que leen? A cada precio usted lee la cantidad mínima o la cantidad máxima que la empresa quiere ofrecer. Esta cantidad la ofrecería, Sí. esa, También. esa. No. Por lo tanto, ¿qué lee? La cantidad mínima o máxima. Niños, no estoy preguntando una cuestión de alta matemática, solo lógica. Este volumen lo ofrece sí, ese también, ese no. Por lo tanto, leo la cantidad mínima o máxima que quiere ofrecer a cada precio la empresa. La cantidad máxima. Listo. Métanselo bien en la cabeza. Por lo tanto, a diferencia de la curva de demanda, que nos daba siempre un límite máximo a las intenciones del individuo, aquí tenemos tanto un límite máximo como un límite mínimo. La curva de oferta nos ofrece el mínimo precio que la empresa quiere recibir o la cantidad máxima que está dispuesto a ofrecer a cada precio. Refleja tanto un límite mínimo o un límite máximo. Les pregunto, ¿cuál es la región factible para el oferente entonces? ¿Bajo la curva de oferta o sobre la curva? ¿La zona de la izquierda o la derecha? Según el análisis que hicimos recién.
¿La zona 1 La o de la zona 2? izquierda. ¿Cuál es la factible? ¿La 1 o la 2? Según La lo que 2. decían, que lo borré. La 2. La 2. Esta es la región factible para el oferente. Ya. ¿Hay dudas? Bien. Entonces, mire. Si la curva de oferta se me mueve para acá, ¿qué está connotando? No, me quedó demasiado exagerado, déjeme borrar. Si la curva de oferta se mueve hacia acá. Se movió hacia acá. ¿Cómo lo puedo interpretar? ¿Que este movimiento es un aumento o una disminución en la oferta? Si se dan cuenta, ahora el precio mínimo que la empresa quiere recibir por los mismos volúmenes antiguos es mayor o menor. Es la azul bien hecha, es la original. La que hice a mano es la nueva. ¿Qué pasó con el precio ahora? El precio que quiere recibir, el precio mínimo que quiere recibir, ¿es mayor o menor? Es menor. Menor. O a cada precio, las cantidades que está dispuesto a ofrecer ahora, ¿son menores o mayores? Mayores. Mayores. Entiendan, el límite máximo, la cantidad aumenta, o el límite mínimo, el precio disminuye. Por la vulgar regla de los signos, el límite máximo aumenta, más por más, más. El límite mínimo, el precio, menos. Precio mínimo, menos. Disminuye, menos el cambio, menos por menos, más. Cuando la curva de oferta se mueve hacia la derecha y abajo, está connotando un aumento en la oferta. ¿Y qué les lleva a pensar eso? Entiendan, si ahora la empresa quiere recibir un precio menor por los mismos volúmenes de producción, significa que le está saliendo más barato o más caro producir. Si ahora está dispuesto a ofrecer a menores precios o a los mismos precios mayores cantidades, es porque le está saliendo más barato o más caro producir. Más barato. Más barato. Nunca olviden eso. Más barato. Al contrario, cuando se mueve para allá, el precio mínimo que quiere recibir por los mismos volúmenes, ¿es ahora mayor o menor? Mayor. El límite mínimo precio aumenta, menos por más, Menos. o las cantidades que está dispuesto a ofrecer, que eran las cantidades máximas, ahora disminuyen. La máximo disminuye, más por menos, menos. Cuando la curva oferta se mueve hacia la izquierda y arriba, está connotando un aumento o una disminución. Cuando se mueve para allá. ¿Qué está Una pasando con la oferta? disminución. Disminución. ¿Eso por qué? Entiéndalo. Las mismas cantidades ahora requiere obtener un precio mínimo mayor. Antes estaba dispuesto a vender 5 unidades a 7 pesos cada una. Y ahora las mismas 5 unidades requiere venderlas a 14 pesos cada una. ¿Es porque le está saliendo más barato, más caro producir? Claro. Más caro. Métanselo bien en la cabeza. Eso es crucial. Más barato. Movimientos hacia la izquierda, la oferta disminuye. ¿Por qué? Le sale más caro. Movimientos hacia la derecha, aumenta la oferta. ¿Por qué? Porque la empresa es más eficiente y le sale más barato. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Bien. Entonces, ahí está lo que veíamos hace un ratito, los límites mínimos y límites máximos.
Bien, para deducir la función de oferta, que fue lo que hicimos, hay una serie de atributos o factores que permanecieron bajo la condición del ceteris paribus. Y lo que vamos a analizar ahora, bueno, es ver qué es lo que connota un aumento en la oferta, qué es lo que connota una disminución, qué es la negación de lo anterior. Cuando se mueve hacia la derecha la oferta aumenta, cuando se mueve hacia la izquierda disminuye, cuando se mueve hacia la derecha más barato, cuando se mueve hacia la izquierda más caro. Por lo tanto, para deducir la función de oferta, que es una relación de este tipo, relaciona la cantidad con el precio del bien. Pero hay una serie de cuestiones que permanecieron bajo la condición de ceteris paribus. El precio de los factores productivos, capital y trabajo, el omega y el R. La tecnología, los recursos naturales, en el ejemplo que vimos, la tierra y las trilladoras. La tecnología, el clima para un producto de naturaleza estacional, las expectativas, el etcétera. Algún otro atributo que sea relevante para el mercado que está estudiando. También, si usted quiere, le puede agregar el precio de los bienes, de otros bienes, y que pueden ser, usted sabe, sustitutos o complementos, etcétera. Pero a la larga todo redunda en los costos. Esa es una rayita, la condición de ceteris paribus, lo mismo que vimos en la demanda. Entonces, ¿qué es lo que provocará un aumento? Que se mueva hacia la derecha. Según lo que estamos viendo, detrás de la oferta están los costos. Por lo tanto, ¿qué debe ocurrir con el precio de los factores productivos para que la oferta aumente? Los precios de los factores deben aumentar o disminuir. El omega y el R. Para que le salga más barato, cabrón, estoy preguntando. Los precios tienen que aumentar o disminuir. Disminuir. Disminuir, ahí está, lo alcanza a ver el signo, delta menos precio de factores. ¿Qué debe ocurrir con la tecnología? Usted debe comenzar a emplear mejor o peor tecnología. Debe haber un cambio favorable o desfavorable en la tecnología. Favorable. Favorable. El caso del clima, para los paraguas, ¿cuál es la mejor época? Invierno-verano, separando en dos grandes estaciones. Invierno. Por lo tanto, para que la oferta aumente, tiene que haber un cambio favorable o desfavorable para el clima, o para la época, o para la temperatura, para lo que sea respecto del bien. Debe haber un cambio favorable o desfavorable. Favorable. Favorable. Las expectativas deben jugar a favor o en contra. Si yo pienso que la vacuna para el COVID está a puertas de encontrarse y que va a tener un 100% de efectividad, no va a provocar problemas de otra índole y va a ser gratis, ¿qué puedo creer yo respecto de mi empresa? ¿Que me conviene o no me conviene aumentar los volúmenes de producción? Que tendría En que aumentar los volúmenes de producción. ya, y por lo tanto la oferta va a moverse hacia dónde? Hacia la derecha, Hacia la... derecha y abajo, ya. ¿Y por qué? Porque obviamente si ocurriera ese efecto, los costos en los que voy a incurrir en los procesos productivos, dado que toda la gente va a volver a la real normalidad, no normalidad actual, obviamente los costos van a ser menores. Listo. ¿Qué debe ocurrir con el etcétera? Nos debe jugar a favor o en contra para que aumente la oferta. A favor. A favor. Obviamente, si se da la negación de lo que hemos descrito, la oferta en vez de aumentar debiera Disminuir. de esto. Y lo mismo que vimos a través de la demanda, lo tenemos aquí explicado en términos de la oferta. Hay que distinguir y no confundir
cambios en la oferta con cambios en la cantidad ofrecida. Y si entendieron lo que hicimos en la teoría del consumidor, ciertamente, que es lo que tenemos refrendado aquí en la tabla, cambios en la oferta lo provocan cambios en el ceteris paribus. Cambios en la cantidad ofrecida la provoca la variación del precio del bien, que no es lo mismo. Entonces, lea la tabla, vea el mono y dígame si lo entiende. ¿Hay dudas? Niños, ¿hay dudas? No, profe. Va, ¿apareció quién es la Bancheri? ¿O no? Ya. Entonces no confundan cambios en cantidad ofrecida con cambios en la oferta. Los cambios en la oferta la provoca cambio en algunas de las condiciones del ceteris paribus. Cambios en la cantidad ofrecida, usted se mueve a través de una misma curva. ¿Y qué lo provoca? Estrictamente la variación de precio. Si el precio aumenta, cantidad ofrecida aumenta. Si el precio disminuye, cantidad ofrecida disminuye. Mientras que la oferta cambia cuando hay un cambio favorable en el ceteris paribus, movimiento de B a C. Cambio desfavorable en las condiciones del ceteris paribus, la oferta disminuye. Movimiento de D a A. ¿Hay dudas? Bien. Y para terminar, con la unidad 3, definimos y con esto terminamos la clase. Regálenme 3 minutos para que alcancemos a mirar estas 2 láminas que nos quedan. El coeficiente de elasticidad oferta-precio. Coeficiente de elasticidad oferta-precio. Coeficiente de elasticidad oferta-precio. ¿Qué es lo que mide? Ay, hay un error. Aquí debería decir oferta, no de demanda. Que se definen iguales, pero este es el de oferta. Coeficiente de elasticidad oferta-precio. ¿Qué es lo que es? La variación porcentual de la cantidad provocada por la variación porcentual en el precio. ¿Qué es lo que pretende medir? ¿Cuán sensible es la cantidad ante variaciones del precio del bien? ¿Hay dudas con el concepto? ¿Hay dudas con el concepto? Pretende medir la variación porcentual en la cantidad provocada por la variación porcentual en el precio. Punto. ¿Hay dudas? Y aquí lo tenemos escrito ya sea para términos discretos o continuos, y aquí el coeficiente de elasticidad arco, con el cuidado que les hice ver en su minuto, que yo prefiero que trabajemos con el coeficiente de elasticidad punto, pues lo mide en un punto de la curva en sí mismo.
El coeficiente de elasticidad de arco lo mide en el punto medio de un arco que une dos puntos de una curva y que no tiene por qué estar en la curva cuando trabajamos con funciones no lineales. Si la curva de oferta fuese así, el coeficiente de elasticidad de arco más o menos yo lo estaría evaluando ahí, que en el punto medio, entre el precio y la cantidad. Ese punto no está en la curva, por lo tanto a mí no me gusta, pero en algunos textos lo va a encontrar. Bien, reitero, esta es una O, esa es una O de oferta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Según cuán sensible sea la cantidad ante la variación de precio, la curva de oferta puede, en forma genérica y trabajando con funciones estrictamente lineales, tomar cualquiera de estas situaciones. Y la interpretación es exactamente la misma que vimos en la curva de demanda, con el cuidado que como la ley de oferta describe una relación directa entre el precio y la cantidad, el coeficiente es siempre positivo. A lo más va a tomar el valor 0. ¿Y qué tiene que ver con las características de estos gráficos? En este caso, gráfico 1, ¿cuánto cambia la cantidad? Aquí me quedó corrido eso. Esa XO es la que escribí allá. Aquí, ¿cuánto cambia la cantidad, independiente de cuál sea la variación de precio? No cambia. Por lo tanto, el coeficiente vale 0. Y diremos que esta curva de oferta es total, completa o perfectamente Inelástica. inelástica. Vamos al mono 5. ¿Cuánto cambia el precio? Nada. Nada. Por lo tanto, el cociente, variación porcentual, cantidad sobre variación porcentual del precio, que es el coeficiente, la división por 0 no está definida, pero en el límite, ¿a qué tendría este cociente? Un número cualquiera dividido por un número tremendamente chico, tendiendo a 0. Tiende a infinito. Infinito. Y en este mono 5 diremos que la curva de oferta es relativa, perdón, es total, completa o perfectamente Elástica. elástica. En este mono 2, ¿quién cambia más fuertemente, cantidad o precio? El precio. El precio, por lo tanto el cociente va a ser mayor o menor que la unidad. Cinco partido por 8, 5 partido por 10, 5 partido por 6. Mayor o menor que la unidad. Menor. Y diremos que la curva de oferta es relativamente, cuando es muy vertical, ¿cómo decimos que es la función? Inelástica. Inelástica. Aquí, ¿quién cambia más fuertemente, cantidad o precio? La cantidad. La cantidad, por lo tanto el cociente será mayor o menor que la unidad. Mayor que la unidad. Ya. Y diremos que la curva de oferta es relativamente Elástica. elástica. Y finalmente una línea, valga la redundancia, una línea recta que nazca en el origen, si se da cuenta de todo el espacio de los reales positivos, el único punto que no estoy tocando, ¿cuál es? Una línea recta que nazca en el origen, siendo esa la función de oferta, obviamente que es lo que estamos analizando, tendrá un coeficiente de elasticidad igual a la unidad. Y diremos que esta función de oferta es de elasticidad unitaria. ¿Qué significa? Que si el precio aumenta un 10, la cantidad ofrecida aumentará un 10%. En este caso, si el precio aumenta un 20, la cantidad ofrecida aumentará un 8. En este caso, si el precio aumenta un 5%, la cantidad ofrecida aumentará un 20%. Y aquí
son los dos casos extremos, no hay cambio. Ahora, ¿de qué depende que la curva de oferta sea más o menos elástica? De algunos atributos. ¿Cuáles? Los siguientes. Hay tres tremendamente relevantes. Uno, de la especificidad del bien o el servicio. A mayor cantidad de usos alternativos, más elástica será la oferta, y viceversa. A mayor especificidad del bien, en la medida que un bien sea menos específico, mayor uso alternativo, más elástica la oferta, y viceversa. Mientras sea más específico, más inelástica. Si usted el día de mañana está estudiando ingeniería, hoy día estudia ingeniería química y mañana quiere trabajar como ingeniero químico, su función de oferta por el servicio de ingeniería química va a ser bastante inelástica, bastante vertical. Si usted el día de mañana egresa y le da lo mismo trabajar de cualquier cosa, va a ser más elástica su función de oferta por trabajo. Segundo, que lo vimos monísticamente cuando dedujimos la oferta del mercado, de la cantidad de productores u oferentes del bien. Mientras mayor sea el número de oferentes, más elástica la oferta y viceversa. Me voy a devolver para que se recuerde. Esto nomás. En la medida que más gente fue entrando al mercado, la función se fue tornando más horizontal, más elástica. Y viceversa. Bueno, y un tercer atributo importante, tiene que ver con el plazo económico. Oferta de corto plazo, por ejemplo. Una función de oferta cualquiera. Precio, cantidad. Les pregunto, ¿en qué plazo es más probable que la empresa se adecúe a las condiciones del mercado? ¿En el corto o en el largo plazo? ¿Qué les dice el criterio? Que tenía que ver con el mono que encontramos el equilibrio en el largo plazo. ¿En qué plazo económico la empresa es posible que se adapte mejor a las condiciones del mercado? ¿Corto o largo? ¿Qué les dice el juicio? El criterio, ¿qué les dice? En el largo plazo. En el largo plazo. Bueno, ¿qué va a pasar? Que la función de oferta en el largo plazo tiende a ser más elástica que en el corto plazo. ¿Por qué? Porque en el largo plazo puede ir variando su tamaño de planta para ir adecuándose a las condiciones del mercado. Obvio. Hay dudas en el largo plazo más elástica que en el corto. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, y lo último que me devuelvo tiene que ver con esto, pero aquí lo tengo con integrales. No se me pierdan con las integrales. Vamos a trabajar con funciones lineales. ¿Qué es el concepto? Y con esto terminamos la unidad 3 de excedente del productor. Esa es la oferta. Tal cual vimos el excedente del consumidor, hay un excedente del productor. Esto es el precio de oferta mínimo, que era el punto de cierre de esta empresa, el origen, y a este le vamos a llamar el punto E, como que este fuera el equilibrio en el mercado, que es lo que vamos a empezar a ver el viernes. Entonces, si observan el monicaco, los ingresos de esta empresa son PX0 por X0.
está ofreciendo X0 unidades y vende cada una a PX0. Los ingresos, por tanto, son PX0 por X0. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? Ya. Recuérdese esto. Ese es el concepto de costo marginal. Por lo tanto, DCB, aquí lo tengo que hacer así para que me lo entienda nomás. Para que no crea que sale de la manga. Si integro definidamente entre 0 y X0, recuerden la derivada, perdón, la integral del área bajo la curva. ¿Se acuerdan o no? La integral nos da el área bajo la curva, evaluado entre 2 puntos. Por lo tanto, al evaluar entre 0 y X0, el costo marginal por dx, al integrar definidamente entre 0 y X0, si trabajáramos con el costo total, integramos indefinidamente, nos va a aparecer la constante de integración, que es el costo fijo. Pero vamos a llegar a esto mismo, si esto es lo que me interesa, para que se dé cuenta que el costo variable es el área bajo la curva de oferta. El área bajo la curva de oferta son los costos variables. Los costos variables, entonces monísticamente aquí serían el área, PO min, E, estoy describiendo los vértices, ¿eh? PO min, E, X0, origen. Bueno, y el excedente del productor, que es un concepto que vamos a comenzar a trabajar desde el viernes, es igual a la diferencia entre los ingresos y el costo variable. Es decir, el excedente del productor es el área PX0 E PO min. Esto. El excedente es, en este caso, este triangulillo. No me lo confundan ni con utilidad, perdón, no me lo confundan con utilidad de la empresa. No es lo mismo. Porque en esta representación gráfica no están los costos fijos implícitos. No están metidos aquí en este mundo. No son relevantes, entonces no están aquí. ¿Y qué es lo que significa? Lo siguiente, miren. Si el excedente del productor, que es la diferencia entre los ingresos que genera por la venta del bien o servicio, menos los costos variables en los cuales incurrió en el proceso productivo, ese es el excedente. Ese excedente puede ser mayor, igual o menor que ¿quién? Que el costo fijo, para que no lo confundan. Y eso algo va a connotar respecto de las utilidades. Si el excedente del productor es mayor que el costo fijo, la empresa genera o no utilidades. Entiendan, el excedente es aquello que permite remunerar a los factores fijos, según lo que estamos diciendo. Por lo tanto, si el excedente es mayor que el costo fijo, esta empresa gana o no gana plata. Gana. Si el excedente fuese justo igual al costo fijo, esta empresa gana o no gana plata. No gana. Y si el excedente es menor que el costo fijo, esta empresa gana o pierde plata. Pierde. Pierde. ¿En qué plazo es sostenible la pérdida? En el corto plazo. Si en el largo plazo no encuentra un tamaño que le permita al menos no perder plata, que sería esta condición, la segunda, tiene que abandonar el mercado. Pero no confundan excedente con utilidad. No. El excedente del productor
es aquella cantidad de recursos monetarios, de plata, que permite remunerar a los propietarios de los factores fijos. ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? ¿Hay dudas? No, profe. Bien, hemos terminado la unidad número 3. El viernes partimos con la unidad 4. Profe, Dígame. es que me gustaría hablar con usted sobre un tema. Ya, espérate. Ya. Borja, perdón, Paco, ¿y tiene problema en que escuchen los compañeros o tienen que salirse? No, me da lo mismo, en verdad. Ya, voy a dejar de grabar, eso sí.